Violencia contra el periodismo en México. El periodismo es una actividad profesional que en términos generales consiste en la obtención, tratamiento, interpretación, redacción y difusión de informaciones a través de los medios de comunicación como la prensa, la radio, la televisión, internet, entre otros, pero han sido blanco de violencia, son desprotegidos por el mismo gobierno, silenciados por información que no debe salir a la luz. Los actos de violencia contra el periodismo están más vigentes en México, así como la censura de estos mismos. Se necesitan prevenciones dirigidas a atacar las causas de las violencias a periodistas. Hablaremos sobre la violencia de la que son víctimas los y las periodistas por ejercer su labor. ¿Cuáles son las causas de estas agresiones y quiénes son los principales agresores? Daremos a conocer una comparación entre la violencia en contra de los periodistas que se vive en México y en el mundo. ¿Y cuál es la realidad de la libertad de expresión y la censura fuera del papel constitucional? Conozcamos a qué se refiere la violencia contra periodistas. Ser hoy en día periodista es un trabajo de alto riesgo, pues no han cesado los asesinatos y las desapariciones de periodistas siguen siendo casos sin esclarecer. Desde el 2006 ha sido muy marcada la violencia que se vive en el país contra los periodistas, criticando su labor de informar. México suma ya 5 periodistas muertos en mes y medio. El reportero Maximino Rodríguez Palacios fue asesinado a balazos hacia el mediodía del viernes cuando llegaba en su auto a una tienda en compañía de su esposa. Rodríguez colaboraba en la sección policíaca del colectivo Pericú, blog de noticias del estado norteño de Baja California Sur que confirmó su muerte. Según el medio, el tiroteo ocurrió cuando el periodista se estacionaba en un lugar para discapacitados donde iba a solicitar una silla de ruedas para su esposa, con problemas de movilidad y quien resultó ilesa. Desconocidos abrieron fuego desde una camioneta pick-up, aparentemente con rifles de alto poder, sin que haya información de los agresores. El colectivo Pericú exigió justicia para este y muchos otros crímenes que siguen impunes y reconoció la cabalidad de la labor periodística de Rodríguez. Desde marzo, otros 3 reporteros fueron asesinados en México y un cuarto se encuentra en recuperación tras ser baleado. La libertad de expresión es un derecho universal que nos permite expresarnos y mostrar nuestras ideas y puntos de vista libremente. Según el artículo 6 constitucional, este derecho también posee limitaciones. Cada gobierno ha censurado lo que cree conveniente para no manchar su imagen. Aquellas limitaciones son ataques a la moral, derechos a terceros, provocación de delitos o perturbación del orden público. De acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos son los países en los que el trabajo periodístico se ejerce en mejores condiciones. México ocupa el número 143 de 180 países dentro de esta clasificación. Por otro lado, los países más peligrosos para ejercer el periodismo son China, Egipto, Irak, Irán, Libia, Arabia Saudita, Cuba, Corea del Norte y Vietnam, donde impera la censura y los periodistas se enfrentan a monopolios mediáticos, a restricciones, a leyes represivas, al hostigamiento, al espionaje y a agresiones y amenazas. Actualmente en México existe un total de 15 mujeres y 132 hombres, los cuales han sufrido atentados, 21 comunicadores desaparecidos, 52 atentados a medios informativos, en el cual el 90% de los casos quedan impunes. Del 2000 al 2020 han habido más de 140 periodistas asesinados en México. Una larga lista entre mujeres y hombres que han sido censurados para siempre. Nevid Condés, Jorge Celestino, Edgar Nava, Rogelio Barragán, Norma Sarabia son algunos de los periodistas asesinados en el 2019 al cubrir fuentes jurídicas. Telesforo Santiago, Salvador Adame, Santiago Barroso, Javier Valdés, Miroslava Bridge, Regina Martínez son solo algunos periodistas asesinados en cobertura de narcotráfico del 2010 al 2020, sin mencionar a muchos otros periodistas desaparecidos o asesinados. Se han dado a conocer diversas campañas e iniciativas, las cuales han sido puestas en marcha para alzar la voz y exigir poner fin a esta violencia contra el periodismo. Entre dichas campañas están End Impunity, lanzada por la UNESCO para exigir libertad de expresión y poner fin a la impunidad,
La UNO también se une a la defensa de los periodistas con su plataforma titulada Puntual, un portal donde se pueden visibilizar las desapariciones de los periodistas en los últimos 4 años, además de contar con apoyo y números de emergencia. Otra de las iniciativas es Lápices Inmortales, una campaña de la Sociedad Antiamericana de Prensa, quienes a través de la elaboración de lápices impregnados con el ADN de 3 periodistas, estos son Irma Flaquer, Carlos Lahoud y Alfredo Jiménez Mota, quienes realizaban investigaciones de grupos delincuenciales en Sinaloa. Buscan hacer un llamado a los gobiernos y poner un alto a la impunidad de crímenes contra los periodistas. Los lápices pasarán de mano en mano de otros periodistas para difundir así este mensaje. Sin duda, la violencia contra los periodistas en México es cada vez más alarmante. 2019 fue el año más violento y de enero a julio del año 2020, las agresiones y los ataques para nuestro gremio han incrementado un 45%, lo que denota una grave crisis de libertad de expresión en nuestro país, la cual debe atenderse antes de seguir cobrando más vidas. Aunque intenten silenciarnos, el periodismo seguirá informando.